Los mundiales no perdonan, no importa cuánto talento tengas, no importa cuántos nombres lleves en la camiseta, porque cuando empieza el torneo las excusas desaparecen. Y Colombia llega a 2026 frente a una pregunta incómoda: ¿qué tan buena es realmente esta selección? Porque regresar a un mundial no es lo mismo que competir en él, y competir no es lo mismo que trascender. Después del golpe de quedar fuera en 2022, la selección Colombia volvió, pero esta vez el debate es distinto. Ya no existe la ilusión ingenua de 2014, ni tampoco el pesimismo del fracaso reciente. Hay algo diferente, una selección que intenta reconstruirse y un país que todavía no sabe exactamente qué esperar. Por eso la pregunta no es si Colombia jugará bien, la pregunta es mucho más profunda: ¿cómo se verá Colombia en el Mundial 2026? Colombia no es 2014. Para entender esta selección primero hay que entender algo importante. Colombia no es la de 2014 y probablemente nunca volverá a serlo. La generación de José Pekerman tenía una identidad muy clara: James Rodríguez, Cuadrado, mucho talento ofensivo, mucho fútbol asociativo y un equipo construido alrededor de la inspiración. Aquella Colombia jugaba desde el entusiasmo y muchas veces desde el talento individual, pero el fútbol cambia, las generaciones cambian y aferrarse al recuerdo puede convertirse en una trampa. Porque después vino otra realidad, Qatar 2022, y el golpe fue durísimo: una selección con nombres, pero sin respuestas, con talento, pero sin gol, y con una sensación incómoda, la de haber perdido el rumbo. Ahí nace el verdadero contexto de esta Colombia, no desde la nostalgia, sino desde la reconstrucción. La era Lorenzo, y en medio de esta reconstrucción apareció Néstor Lorenzo, y aquí vale la pena detenerse, porque Lorenzo no llegó prometiendo revolución, no llegó vendiendo humo, ni prometiendo fútbol imposible. Su idea fue mucho más pragmática: devolver confianza, devolver orden y reconstruir competitividad. Eso puede sonar simple, pero no lo es, porque muchas veces el problema de una selección no es táctico, es emocional, y Colombia venía golpeada con dudas y con una identidad rota. Lorenzo entendió algo importante: antes de jugar bonito, había que volver a competir, y poco a poco la selección empezó a cambiar. Más orden, más disciplina, más estabilidad. No necesariamente una Colombia espectacular, pero sí una Colombia más reconocible, y eso ya era un avance enorme. ¿A qué juega Colombia? Aquí empieza la discusión verdaderamente futbolística, porque mucha gente dice que Colombia juega bien, pero pocas personas explican por qué, y la respuesta está en la estructura. Lorenzo suele alternar entre 4-3-3 y 4-2-3-1, pero el dibujo no es lo más importante, lo importante son los comportamientos. 1. Presión tras pérdida. Cuando Colombia pierde el balón, no siempre retrocede de inmediato. Primero intenta recuperarlo rápido. ¿Por qué? Porque recuperar arriba evita correr hacia atrás y además permite atacar con el rival desordenado. Bandas como arma. El ataque colombiano nace afuera, no en el centro, y eso explica muchas cosas. Los laterales proyectan, los extremos atacan el espacio y el equipo intenta ensanchar al rival. Aquí aparece el ADN ofensivo del equipo: velocidad, profundidad y agresividad por los costados. El sistema por encima del nombre, y aquí quizás aparece la diferencia más grande con otras etapas. Esta Colombia no intenta depender de un solo futbolista, no está diseñada para que un genio resuelva todo. Lorenzo parece creer en algo distinto: el sistema primero y los nombres después. Pero claro, eso nos lleva a una pregunta inevitable: ¿por qué hay un jugador que todavía puede romper cualquier sistema? Luis Díaz. El factor Luis Díaz. Toda selección mundialista necesita algo, un futbolista capaz de romper el guión, y Colombia lo tiene: Luis Díaz. Pero aquí hay un error común: pensar que Lucho es solamente un extremo rápido. Eso sería simplificar demasiado su impacto.
Porque lo realmente peligroso no es solo lo que hace con el balón, sino lo que provoca alrededor suyo. Cuando Luis Díaz recibe, el lateral duda y el mediocampo rival bascula y muchas veces aparece una ayuda defensiva extra. ¿Qué significa eso? Que Lucho no solo genera regates, genera desorden, y el fútbol moderno vive justamente de eso, desorganizar para atacar. Aquí nace una de las principales armas de Colombia, porque cuando Díaz fija marcas, se abren espacios, y cuando aparecen espacios, la selección gana profundidad. Pero aquí aparece una pregunta incómoda: ¿depende demasiado Colombia de Luis Díaz? Y la respuesta probablemente sea sí. No porque Colombia es un mal equipo sin él, sino porque hoy es el jugador más desequilibrante, el más impredecible y muchas veces el único capaz de cambiar el ritmo de un partido por sí solo. Eso tiene una ventaja, pero también un riesgo, porque en los mundiales los rivales preparan planes específicos y es posible que muchos intenten algo evidente, reducir la influencia de Luis Díaz. Ahí aparece el verdadero desafío, que Colombia no necesite vivir únicamente de él. El debate James. Y entonces llegamos al nombre que probablemente divide más opiniones en Colombia: James Rodríguez. Porque hablar de James es hablar de memoria, de nostalgia y también de realidad. Para algunos ya no está para ser titular, para otros sigue siendo el cerebro del equipo. Y quizá ambas posturas simplifican demasiado el debate, porque el James de hoy no es el de Brasil 2014, y esperar eso sería injusto. Ya no gana partidos desde la explosión física ni desde la velocidad. Su fútbol cambió, maduró y se volvió más cerebral. Aquí está el punto interesante. Ya James no vive desde el desborde, vive del tiempo, de pausar, de leer y de detectar espacios antes que otros. Eso puede parecer menor, pero no lo es, porque en torneos cortos la toma de decisiones vale oro. El problema aparece en otro lado: la intensidad física, las coberturas y la presión sin balón. Ahí es donde Colombia debe encontrar equilibrio. Entonces la discusión quizá está mal planeada. No se trata de si James juega o no. La pregunta correcta es otra: ¿cómo protege Colombia lo que James ya no puede hacer sin perder lo que todavía puede ofrecer? Y esa respuesta puede cambiar el mundial colombiano. El mediocampo, donde se gana o se pierde todo. Porque si el ataque emociona y las figuras generan titulares, el mediocampo suele decidir los partidos, y Colombia lo sabe. Aquí aparecen futbolistas menos mediáticos pero fundamentales. Jefferson Lerma: trabajo silencioso, cobertura, recuperación, equilibrio. Ese tipo de jugador que pocas veces aparece en miniaturas, pero muchas veces sostiene al equipo. Y junto a él llegan nombres capaces de mezclar energía y circulación. Ahí está parte de la identidad de Lorenzo, un equipo que intenta competir desde el bloque, no desde la individualidad permanente, porque hay algo que Colombia aprendió del pasado: los mundiales no se ganan solamente con talento, se ganan con control, con estructura y con capacidad para sostener momentos difíciles, y justamente ahí el mediocampo colombiano tendrá muchísimo trabajo. La defensa, el problema que puede definir todo. Hasta ahora hablamos de virtudes, pero los mundiales obligan a hablar también de dudas. ¿Es Colombia realmente sólida atrás? Y aquí aparece uno de los grandes interrogantes. La defensa colombiana no es débil, pero tampoco parece invulnerable, porque una cosa es defender en eliminatorias y otra muy distinta hacerlo en un mundial. Los errores se castigan distinto, más rápido y mucho más caro. Daniel Muñoz representa perfectamente esa dualidad. Profundidad, agresividad, mucha llegada, pero cuando un lateral sube tanto, siempre aparece la misma pregunta: ¿quién cubre su espalda? Ahí entra el mediocampo y ahí aparece parte del trabajo invisible, porque cuando la presión inicial falla, la defensa puede quedar expuesta, no necesariamente por falta de calidad, sino por sincronización, por distancias y por transiciones que todavía deben mejorar. Eso no significa que Colombia
defienda mal. Significa algo más importante, que sigue siendo un equipo en construcción. El grupo K, más incómodo de lo que parece. Y después de entender cómo juega Colombia, llega la pregunta inevitable: ¿contra quién tendrá que demostrarlo? ¿Portugal, Uzbekistán o República Democrática del Congo a primera vista? Muchos dirán algo simple: Colombia debería clasificar, pero los mundiales rara vez son tan sencillos, porque los grupos no se ganan por reputación, se ganan por partidos. Colombia integra el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán, Congo. Uzbekistán, el rival trampa. Aquí aparece el primer error posible: subestimar. Uzbekistán debutará en un mundial y eso cambia muchas cosas, porque los debutantes suelen jugar sin peso histórico, sin miedo, y muchas veces eso los vuelve peligrosos. No tienen el talento individual de Colombia ni la experiencia internacional de Portugal, pero sí algo que suele incomodar: orden, disciplina y un fútbol muy estructurado. Este tipo de equipos no suele dominar, pero sí complicar. Partidos cerrados, pocos espacios, mucho desgaste, y justamente ahí a Colombia les tocará demostrar paciencia. Uzbekistán llega como debutante mundialista y parte como uno de los equipos menos experimentados del grupo. Congo, el error de confianza, y después aparece el rival que probablemente muchos colombianos mirarán como el más accesible, Congo. Y siendo honestos, en historia, jerarquía y expectativa mundialista no está al nivel de Portugal y tampoco debería estar al nivel del techo futbolístico colombiano. No es una potencia ni un favorito, pero aquí aparece un detalle importante: los mundiales castigan la confianza excesiva, porque muchas veces los partidos que parecen sencillos se vuelven peligrosos cuando el favorito baja intensidad. Este es el verdadero debate, no si Congo es mejor que Colombia, porque probablemente no lo es. La pregunta es otra: ¿puede Colombia imponer la diferencia que en el papel debería tener? Y ahí la presión cambia de lado. Congo vuelve al mundial después de décadas y comparte grupos con Colombia y Portugal. Portugal, la medida real de Colombia, y finalmente Portugal. Aquí desaparecen las excusas, porque este partido puede mostrar el verdadero tamaño competitivo de Colombia. Portugal llega con algo difícil de discutir: profundidad, experiencia y una plantilla acostumbrada a la élite, mucho control del balón, mediocampo fuerte y futbolistas que entienden los tiempos del partido. Por eso Portugal probablemente parte como favorito del grupo. Y reconocerlo no es pesimismo, es análisis. Pero aquí aparece algo interesante: Colombia tampoco llega como una selección menor. Tiene velocidad, tiene intensidad y tiene jugadores capaces de competir ante cualquiera. Eso vuelve este partido mucho más interesante de lo que parece. Portugal y Colombia aparecen como los equipos con mayor expectativa competitiva del grupo K. ¿Hasta dónde puede llegar Colombia? Y entonces llegamos a la pregunta central: ¿hasta dónde puede llegar Colombia? Y aquí vale la pena ser honestos. Ni el optimismo exagerado ni el pesimismo automático ayudan demasiado. Colombia no llega como favorita al título, eso sería exagerar. Tampoco parece una selección invencible. Todavía tiene dudas, todavía tiene cosas por corregir, pero también sería injusto minimizarla, porque este equipo tiene algo que no siempre aparece en estadísticas: competitividad, y eso en torneos cortos importa muchísimo. Si Luis Díaz logra influir, si James encuentra espacios y si la estructura defensiva responde, Colombia tiene herramientas para superar la fase de grupos. Después empieza otro mundial, porque a partir de ahí todo cambia. Los detalles pesan más, los errores cuestan más y las diferencias se vuelven mínimas. Quizá Colombia no tenga plantilla más fuerte del torneo, pero sí parece tener algo que había perdido hace años: una identidad.
Durante años, Colombia vivió entre dos recuerdos, la gloria emocional de 2014 y la decepción de 2022. Pero tal vez el error era seguir mirando solamente hacia atrás, porque este mundial no será una repetición del pasado ni una revancha automática, será otra historia, la historia de un equipo que todavía se está descubriendo, que tiene talento, pero también preguntas, que tiene ilusión, pero necesita demostrarla en la cancha. Y quizá ahí está lo más interesante, porque Colombia no llega como el equipo perfecto, pero en los mundiales muchas veces no gana el equipo perfecto, gana el equipo que entiende quién es. Y ahora, ¿hasta dónde crees que llegará Colombia en el Mundial 2026?